Abran su Biblia, por favor, a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, en la carta de Primera de Juan, y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dirija en este estudio. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, una vez más, porque, Señor, tú nos permites estar en este lugar y nos permites, Señor, abrir tu palabra y escudriñarla, Señor, todos juntos. Y, Padre Santo, aprender más acerca de quién tú eres y aprender más acerca de quienes somos nosotros en Cristo. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir la palabra de hoy. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos estado estudiando la primera carta de Juan. Y es una carta que está escrita a la iglesia en general, no es una iglesia en particular, es a la iglesia en general. Y porque es a la iglesia en general, está escrita a nosotros también, como toda la Biblia lo está. La Biblia toda, cada palabra ha sido inspirada por Dios para que su pueblo, desde Israel y hasta su pueblo hoy, que incluye Israel y la iglesia, puedan estar instruidos en cuál es el corazón de Dios, qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros para que podamos llevar a cabo ese llamado. Es muy importante como iglesia que conozcamos eso, porque si estamos siendo edificados en la palabra, estamos siendo alimentados con la palabra, estamos conociendo más y más la palabra de Dios, entonces estamos conociendo más y más a Dios. Y al conocer más y más a Dios, nos damos cuenta del propósito por el cual Dios nos llamó a ser parte de su familia y el cual Dios nos está preparando una vez que salimos de estas cuatro paredes. Porque cuando salimos de aquí seguimos siendo la iglesia y tenemos una misión que llevar a cabo. A veces hablamos de misioneros como aquellos que andan en lugares lejanos, como aquellos que han dejado el país y se han ido a otro país y no hablan el idioma y todas esas cosas que conocemos como misioneros. Pero la verdad de las cosas es que cuando salimos de aquí nosotros, después de haber sido instruidos en la palabra de Dios, todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser misioneros. Tenemos una misión que es llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, a toda persona con la que tengamos contacto. Y así se hace un crecimiento saludable de lo que es la iglesia, la esposa de Cristo. Entonces, para poder comenzar el capítulo 3, tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el capítulo 2. Y quiero hacer ese repaso únicamente para que podamos ver que cuando tomamos la Biblia en todo su contexto, y a veces tenemos que dejar atrás capítulos y versículos y seguirles de corrido, podemos tener un mejor entendimiento de lo que Dios nos está tratando de decir. Entonces, en el capítulo 2, Juan da a conocer tres cosas que quiere que los cristianos supieran en aquel tiempo, y Dios, por medio del Espíritu Santo, quiere que los cristianos sepamos en este tiempo. Primero, que una de las razones por las cuales Él está escribiendo esta carta es para que supieran ellos y para que sepamos nosotros que como parte del pueblo de Dios, como aquellos que hemos sido llamados por Dios a ser salvos, tenemos que estar conscientes de que al aceptar ese llamado, estamos aceptando también el llamado a apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado. Por eso les dice, estas cosas les he escrito para que no pequen, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que Él quiere que sepan es que como cristianos debemos buscar apartarnos del pecado, que de hecho eso es lo que quiere decir santidad, eso es lo que quiere decir santo. Cuando se nos llama santos, se está diciendo que estamos apartados del pecado, separados para Dios, para amarle, para servirle, para hacer su voluntad, para vivir de acuerdo con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La vida del cristiano se manifiesta en la regeneración del creyente. Hay un cambio que Dios trae al corazón que causa que el creyente, con la ayuda de Dios, cambie su forma de pensar y actuar. A menudo vemos ese cambio inmediato. A menudo hay gente que tiene que pasar por un proceso a través del cual se da cuenta del llamado de Dios y Dios constantemente está purificándolo, constantemente está enseñándole y constantemente está haciéndole ver con claridad lo que Él está tratando de hacer en su vida por diferentes pruebas, por diferentes situaciones que tiene que pasar en su vida, por diferentes tropiezos y caídas. Número 2, les habla del nuevo mandamiento, que en realidad no es un nuevo mandamiento, sino que se da un entendimiento más claro de lo que significa amar a Dios y amarnos los unos a los otros.
Y el mandamiento de amar al hermano, el mandamiento de amarnos los unos a los otros viene desde el Antiguo Testamento. Sí, cuando Dios separó a Israel y les dijo que debían amar a Dios con todo su corazón, alma, fuerza, etcétera, etcétera, y luego que debían amar a su prójimo también como a sí mismos. Entonces no es un mandamiento nuevo, sino que más bien está aclarando el mandamiento que se había dado en el Antiguo Testamento a la luz de lo que Cristo ahora ha venido a enseñarnos, lo que les había venido a enseñar a ellos y nos ha enseñado a nosotros. Podemos ver lo que es verdaderamente amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Amarnos con un amor sacrificial, con un amor de sacrificio, en el cual estamos dispuestos a sacrificarnos por otros. Estamos dispuestos a sacrificar nuestros deseos, estamos dispuestos a sacrificar nuestros anhelos, nuestros sueños, por el bien de otros, por el bien de los demás. Nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, ¿sí? Estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros mismos por el bienestar de ellos. Entonces no es un mandamiento nuevo, sino que el mandamiento es explicado a través de la vida de Jesucristo. Y número 3, les advierte acerca de los anticristos que ya en aquel tiempo habían surgido y cómo algunos de esos anticristos habían salido de entre ellos mismos. Como dentro de la misma iglesia suelen haber anticristos, como dentro de la misma iglesia suele haber personas que parecen ser pero no lo son. Bueno, nosotros no sabemos quiénes son los que parecen ser y no lo son, pero Dios sí lo sabe. Pero nosotros no debemos andar buscando quiénes son y quiénes no son. Nosotros debemos ser y dejar que Dios se encargue a su debido tiempo de los que no son. Que Él los transforme, que Él los cambie, que Él traiga ese cambio en sus vidas y puedan ser entonces sí esas personas que dan el fruto que todos y cada uno de nosotros debemos de dar. Nos damos cuenta que desde entonces ya se habían identificado personas como anticristos, personas que habían estado con ellos pero se habían ido de ellos, personas que habían dicho que creían pero luego renunciaron a la fe, personas que se querrían poner en el lugar de Cristo, que se hacían pasar por el Cristo de hecho. Y esto no es algo que iba a pasar solamente en los últimos tiempos, sino algo que ha estado pasando desde el principio del cristianismo, desde el principio de la iglesia, pero se ha estado intensificando más y más conforme hemos llegado a los últimos tiempos. Y podemos verlo con claridad que esto está sucediendo, ¿verdad? Y hablamos acerca de no ser engañados por las corrientes del mundo y por lo que el mundo piensa acerca del anticristo, siempre tratando de descubrir quién es y si va a tener el 666 marcado en la cabeza o en la frente, o si la marca de la bestia va a ser el código de barras, o si la marca de la bestia va a ser los microchips que ahora se están poniendo en los seres humanos, etcétera, etcétera. Para cuando eso pase, si nosotros creemos lo que creemos, que es que el arrebatamiento de la iglesia va a ser pre-gran tribulación, nosotros no nos vamos a tener que preocupar por esas cosas. ¿Ok? Pero hay tanta gente que anda tan preocupada. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién va a ser? Se me hace que es tal, se me hace que es fulano de tal. ¿Y qué tal si me quieren poner una marca en la mano? ¿Verdad? Voy a la feria de San Diego y me quieren poner una marca en la mano para volver a entrar. No, porque a lo mejor es la marca de la bestia, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y por eso es importante conocer la palabra de Dios. Sí, disculpen, traigo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para no ser llevados por todo este tipo de cosas y ser asustados, como, ¡ay! ¿Verdad? Cada vez que hay una catástrofe, sale una película. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la película? Era 2012 o 2014, no sé qué, ¿se acuerdan cuando salió esa película? Uy, qué va, todo el mundo andaba, qué bárbaro. ¿Se va a acabar el mundo? Sí se va a acabar. Pero si lo que la palabra de Dios dice es verdad, nosotros no vamos a estar aquí cuando el mundo sea destruido. Nosotros vamos a ser arrebatados y por la gracia de Dios vamos a ser salvos de esa gran tribulación. Ahora en el capítulo 3, Juan va a cambiar su tono y nos va a recordar que como cristianos hay algo que debemos saber acerca de lo que Cristo logró para nosotros con su muerte en la cruz y su resurrección 3 días después. Sí, porque Cristo logró algo para nosotros, dejó algo a nuestro favor, hizo algo que ninguno de nosotros hubiera podido hacer y lo hizo de tal manera que Dios lo pudiera hacer al poder tener comunión con nosotros después de haber sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo y que solamente Él pudo haber hecho porque Él era ese eslabón perfecto, 100% Dios, perfecto, santo, bueno,
lleno de misericordia, justicia, etcétera, etcétera. Y 100% hombre, que se puede identificar con nosotros como tal, como ser humano. Entonces era el eslabón perfecto, él fue el que se paró en la brecha para lograr todas estas cosas para nosotros. Entonces, vamos a leer primero los últimos 2 versículos del capítulo 2 para ver cómo termina el capítulo 2 y ver cómo esto se enlaza al versículo 1 del capítulo 3 y siguientes. Noten cómo termina el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, después de que les ha advertido todo lo que les advirtió, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Hay mucha gente que se va a alejar de Cristo avergonzada. Hay mucha gente que va a ver venir a Cristo, se van a ver habido quedado en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia, y van a ver a Cristo venir a las nubes y van a dar cuenta que se lo perdieron y se van a avergonzar porque no estuvieron listos para cuando Él apareció de nuevo aquí en la tierra. Y van a huir avergonzados. Entonces manténganse en Él, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Versículo 29. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Ok, estas son verdades. Estas son cosas que podemos llevar al banco, depositarlas y estar seguras de que son ciertas y de que tienen valor, ¿verdad? Entonces, si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Y aquí como que se pone un poco de carga sobre el creyente, porque lo que se nos está diciendo es que si Él es justo, nosotros como cristianos debemos de ser justos también. Sin embargo, la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Hay una gran tensión, ¿sí? Que a veces se crea que los cristianos sentimos. Es por gracia, todo es gratis, no tenemos que hacer nada. Ya Él lo logró todo, ya Él lo pagó, ya no hay nada que tenga que agregarle yo. ¿Cierto? Cuiden de su salvación con temor y temblor. Busquen ser transformados. Busquen ser santos porque Dios, su Salvador, es santo. Busquen complacerlo en todo lo que hacen. Ok, entonces, ¿cuál es? ¿Lo primero? Sí. ¿Lo segundo? Sí. Porque eso pone la suficiente tensión en nuestras vidas como para que prestemos atención. Esa atención nos hace prestar atención de dónde nos encontramos. Eso nos hace prestar atención a qué es lo que nuestra vida está manifestando, cómo es que estamos honrando al Señor y si estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Dios no nos hace que lo veamos para condenarnos por ello o hacernos sentir mal por ello. Dios lo hace para que podamos cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer y podamos conocer el gozo de saber que estamos en su perfecta voluntad. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que estamos pasando, cuando nos damos cuenta de que todo lo que sucede, cuando nos damos cuenta de que todas las pruebas y diferentes situaciones por las que pasamos traen gloria a Dios, y sabemos que la gloria que Él recibe un día la va a compartir con nosotros cuando estemos en su presencia, entonces no nos causa temor, ni nos causa dolor, ni sentido de pérdida, perder lo que perdemos, porque sabemos que un día vamos a ser recompensados por Él en el cielo para toda la eternidad. ¿Verdad? Entonces, noten lo que les dice. Después de que les dice que recuerden, Él es justo, así que también sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cuando les dice permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza cuando venga y no nos alejemos avergonzados. Sí, está poniendo cierta presión sobre ellos, pero luego aquí como que deja la presión salir. Mi esposa compró una de esas ollas Instapot. ¿Las han visto, las ollas Instapot? Cómo cocinan todo, pero si bien rápido, ¿verdad? Y son a presión. Pero luego antes de abrirlas uno tiene que quitarle la presión para que no vayan a explotar y nos vayan a quemar todos, ¿verdad? Los versículos 1, 2 y 3 son como para quitar esa presión que los versículos 28 y 29 del capítulo 2 han puesto sobre el creyente. Porque noten lo que les dice, versículo 1 del capítulo 3. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció
a Él. En otras palabras, manténganse en Él, manténganse firmes, tengan confianza. Si hacen eso, cuando Él venga, no se van a alejar arrepentidos. Él es justo, y si son nacidos de Él, ustedes también van a ser justos. Ustedes también son justos. Y luego, como para decirles por qué es posible que ellos hagan lo que les está pidiendo que hagan en los últimos 2 versículos del capítulo 2, les dice: miren por favor, dense cuenta, vean cuánto nos ha amado el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Son sus hijos, no son arrimados, no son del mundo, son de Él, le pertenecen a Él. Y porque le pertenecen a Él y porque son sus hijos y porque Él está teniendo sumo cuidado de ustedes, ustedes pueden hacer lo que les he dicho que deben hacer. Aquí es como, para mí es como que los está tratando de animar a permanecer en Cristo y para seguir en el camino y para seguir firmes en Él, y les recuerda lo que ahora son por el amor que Dios ha mostrado hacia ellos. ¿Qué son? ¿Qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y como hijos podemos correr a Él, aun cuando estamos en las situaciones más difíciles, aun cuando la regamos y nos caemos y nos raspamos las rodillas y nos hacemos la lastimadura, el coco que nos hacemos. Él no pone una curita o no venda, Él sana completamente, ¿verdad? Por eso se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces, Él es su Padre. Miren por favor cuánto los ha amado. ¿Sí? Él es su Padre, Él los va a cuidar, Él va a estar con ustedes. ¿Sí? Son sus hijos. Y eso es lo que quiero yo que nos demos cuenta hoy aquí nosotros, que como creyentes somos hijos de Dios. ¿Sí? Yo no sé ustedes cómo vean eso, yo no sé ustedes cómo se acerquen a ese conocimiento. A veces se nos hace un conocimiento demasiado sublime, quizás se nos hace un conocimiento demasiado difícil de entender, especialmente si no hemos tenido un Padre amoroso, un Padre que cuidó de nosotros, un Padre que siempre estuvo ahí para nosotros. Es difícil entender el concepto de un Padre como Dios. Pero por eso Juan está haciendo énfasis aquí. Somos hijos de Dios porque nos amó, no porque lo merecíamos, no porque fuimos engendrados por Él, porque ninguno de nosotros fuimos engendrados por Él. El único engendrado por Él fue Jesucristo. Pero como vamos a ver más adelante, porque Él decidió hacernos sus hijos. En otras palabras, ustedes pueden hacer esto. Ustedes deben buscar hacer esto, porque son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Sí, me acuerdo cuando volví a la iglesia, yo después de mis años de andar como dice mi mamá, yo lo vi, nadie me lo contó. Sí, empecé a servir en la iglesia y a cantar y a predicar y a limpiar la iglesia los domingos en la mañana y a hacer esto y a hacer aquello. Y en la iglesia de mi papá me decían Manuelito, ¿ok? No me van a decir Manuelito, por favor. Pero en la iglesia de mi papá, en donde creció mi papá, en donde mi papá servía y mi abuelo fundó, me decían Manuelito. Y me acuerdo que, ay Manuelito, qué bonito cantas, y ay Manuelito, qué bárbaro, y ay Manuelito esto y ay Manuelito. Y hubo personas bien intencionadas que decían, pues sí, ¿cómo no? Pues ¿quién era su padre? Manuel Alvarado, ¿verdad? Entonces, había en mí a veces emociones encontradas. Porque al decir eso me hablaban de lo grandioso, de lo grande, de lo buen siervo, de lo buen cristiano que era mi padre. Pero al mismo tiempo me ponían presión sobre los hombros para ser igual que él. Es exactamente lo que está pasando aquí. ¿Sí? Todo lo que hagan, háganlo porque Dios los ha amado de tal forma que los ha hecho sus hijos. Son hijos del Dios viviente, son hijos del Dios todopoderoso que creó cielos y tierra. Él los ha hecho sus hijos por amor, no por lo que lo merezcan, ¿sí? No porque se estén portando muy bien, ¿sí? Sino porque los ama. ¿Nuestros hijos se portan bien 100% del tiempo? No. ¿Los seguimos amando aunque se porten mal? Sí.
Nuestros hijos nos fallan y nos van a seguir fallando a través de su vida y van a hacer cosas que, ¿cómo es posible? Que, ay, muchacho, que como tantas veces te advertí. ¿Van a hacer ese tipo de cosas? Sí. ¿Y van a dejar de ser nuestros hijos por hacerlo? No. ¿Nuestros hijos nos van a desilusionar? Quizás. ¿Van a dejar de ser nuestros hijos cuando lo hagan? No. Si nosotros siendo malos tenemos ese tipo de sentimientos hacia nuestros hijos, ¿cuánto más creen que nuestro Padre que está en los cielos lo tiene por nosotros? Son hijos e hijas de Dios. Miren el amor que Dios les ha concedido al ser llamados hijos de Dios. Miren cuánto nos ama, que nos ha permitido que nos identifiquemos como hijos de Dios. No todo mundo es hijo de Dios. Todo mundo es creado por Dios. Todo ser humano vino a esta tierra porque Dios lo permitió. Pero no todo mundo es hijo de Dios. Y esto es algo que a veces causa incomodidad entre la gente que no es creyente. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice, no es lo que yo estoy diciendo. Y se tiene que señalar para que las personas que no sean hijas de Dios puedan saber que hay una manera en la que pueden ser hijos de Dios y contarse como parte de la familia de Dios. En Juan capítulo 1, en el versículo 12 nos dice: pero a todos los que recibieron la palabra o el verbo, que es Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que pusieron su fe y su esperanza en ellos, en Él, a los que le han creído y han creído todo lo que Él ha dicho a través de su palabra y han tomado a pecho, ¿sí?, lo que Él ha prometido. A ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy exclusivo, es a ellos. ¿Puede alguien quedar fuera de la familia de Dios y no ser hijo de Dios? Únicamente si eso es lo que quiere. Pero los brazos de Dios están abiertos para recibir a cuanta persona venga a Él. No importa qué tan pecadora sea, no importa qué tan malvada sea, no importa qué tantas veces lo haya rechazado antes, no importa si las personas estamos dispuestas a venir a acercarnos a Él y reconocerlo como nuestro Dios, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente somos hechos hijos de Dios. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué nos hizo sus hijos? Única y exclusivamente por amor. No porque lo merecíamos, no porque, mira aquel qué buen niño es, a él sí lo voy a hacer mi hijo. Aquel qué bárbaro, man. Le vamos a poner el bombero, porque cuando no la riega se quema, ¿verdad? Ese está preparado para irse al infierno, no hay espera. No, todo mundo es bienvenido a los brazos del Padre. Estamos dispuestos a reconocer al Hijo. Y acuérdense lo que vimos la semana pasada: sin una relación con el Hijo no podemos tener una relación con el Padre. Juan 3:16, todos conocen el versículo. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Acuérdense, mis hermanos, Dios nos ha amado. Dios nos ama. Y Dios por la eternidad nos seguirá amando. ¿Sí? Yo no sé cómo hay gente que no siente que tenga valor en sí misma, que tiene que andar buscando siempre cosas que le suban el autoestima, que tiene que andar buscando siempre cosas que estimulen su amor propio, su amor por sí mismos. Yo no sé cómo hay gente que todavía cree ese dicho que dice: si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Esa es una mentira. Yo lo estoy diciendo, que viene de lo más profundo del infierno. El problema del hombre no es que no se ame suficiente. El problema del hombre, y al hablar hombre estoy hablando de la humanidad, es que se ama demasiado.
Todo se trata de mí, todo se trata de lo que yo quiero, todo se trata de lo que me hace sentir feliz a mí. Tengo derecho a mi felicidad, tengo derecho a mi tiempo a solas, tengo derecho a cuidar de mí. No se necesita amarse más uno para poder amar a otros. Se necesita practicar el amor hacia otros para amar más a otros. Cuando nos damos cuenta de que tenemos esa habilidad porque Dios la ha puesto en nuestros corazones, nos gozamos en el hecho de que tenemos amor para personas que en otras circunstancias no amaríamos. Dios lo hizo por amor. En Romanos capítulo 5, los versículos 8 al 11, noten lo que dice. Pero Dios muestra su ¿qué? Su amor por nosotros. ¿En qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos eran pecadores cuando Cristo murió por ellos? Algunos, nosotros ni habíamos nacido, pero ya éramos pecadores porque íbamos a descender del primer pecador que fue Adán. Y ya el pecado estaba en nosotros. Recuerden, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? Entonces, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ya estamos reconciliados con el Padre. ¿Sí? Ya nos hemos reconciliado con Él. Él descendió del cielo, vino a buscarnos a nosotros en la persona de Jesucristo. La historia del hombre está llena de culturas que han buscado siempre de alguna manera acercarse a las deidades que habitan en los cielos, que habitan en las profundidades de la tierra, que habitan en el mar, que habitan en todo lugar. La historia de la humanidad está llena de culturas que se han dado a la tarea de buscar a Dios. ¿Qué creen que eran las pirámides o que son las pirámides? Eran los lugares altos a donde muchas culturas subían para buscar el favor de Dios. La diferencia entre todos esos dioses y nuestro Dios es que nosotros no tuvimos que ir a buscarlo a Él, Él vino a buscarnos a nosotros. ¿Por qué? Por amor. Dejó su trono en el cielo para venir a buscarme a mí, porque estaba perdido. Porque vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Piensen en eso. El Dios todopoderoso, el Dios vivo, el Dios verdadero, decidió venir a buscar lo que se había perdido. Decidió venir a buscar lo que necesitaba ser salvo. En Efesios capítulo 2, los versículos 4 y 5. Noten, pero Dios, cuya misericordia es abundante, ¿por qué? Por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Cuando estábamos muertos. ¿Por qué? Por el gran amor con que nos amó. ¿Sí? Por ese gran amor Dios nos ha concedido llamarnos sus hijos. Y luego me encanta en la Reina Valera contemporánea cómo lo enfatiza. ¡Y lo somos! Como que quiere que estén seguros, como que quiere que sepan. ¡Lo somos! ¿Lo entienden? Ese es mi corazón ahorita, eso es lo que yo quiero que sepan, eso es lo que quiero que entiendan. Somos hijos de Dios. Todos juntos vamos a decir, soy hijo de Dios. ¿Listos? 1, 2, 3. Soy hijo de Dios. Otra vez más fuerte. 1, 2, 3. Soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Por favor, grábenselo en la cabeza, grábenselo en el corazón. Porque cuando estamos seguros de ello, podemos poner toda nuestra confianza en Él. Porque como buen padre nos va a guiar a todo lo que es bueno. ¿Sí? En otras palabras, Juan está diciendo aquí, no lo estoy diciendo solo por decirlo, es un hecho. Es un hecho. Porque Él nos adoptó. Él nos adoptó.
No éramos parte de la familia, no éramos hijos de Él, no teníamos nada que nos identificara con Dios excepto el hecho de que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero esa imagen y semejanza fue marchitada, fue manchada cuando Adán decidió desobedecer a Dios y esa imagen fue de alguna manera quebrantada y se hizo a la imagen del mundo. Pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, vino a redimirnos, a comprarnos, a sacarnos de nuestro pecado y volver a identificarnos con Él. Y una vez que Jesucristo hizo esto, entonces Dios nos adoptó. Saben que yo tengo un gran respeto por personas que adoptan hijos. Un gran respeto por personas que toman a hijos que no eran de ellos y los crían y los educan y los cuidan como si fueran de ellos. Y porque yo soy beneficiario de alguien que me tomó a mí, aunque no era su hijo, y me crió como si fuera de él mismo. Mi papá, era mi padrastro. Mi mamá quedó viuda cuando tenía 22 años. Yo tenía 1 año y medio de haber nacido y ella tenía 6 meses de embarazo de mi hermano, el que sigue después de mí. Quedó viuda. Y con el tiempo conoció a mi papá Juan. Y él me tomó a mí y tomó a mi hermano y nos crió como si fuéramos de él. Nunca nos hizo menos, nunca les dio más a sus hijos que tuvo con mi mamá, que fueron otros 2, mi hermana Lina y mi hermano Juan Jr. ¿Sí? Nunca nos hizo menos, nunca les dio más a ellos. Un dicho de mi papá era o todos coludos o todos parejo. Y le doy tantas gracias a Dios y por su familia también. Porque veíamos a sus hermanos como nuestros tíos y los llamábamos tíos y ellos nos amaban y nos cuidaban, a sus sobrinos como nuestros primos, a su mamá como nuestra abuelita y le decíamos abuelita. Nos adoptó él y nos adoptaron todos ellos. Tengo un gran respeto por gente que adopta a hijos que no son de ellos. Porque los que tenemos hijos biológicos, nosotros decidimos tenerlos, ¿verdad? Y si no decidimos tenerlos, sabíamos que iba a haber una gran posibilidad de que si hacíamos lo que hicimos, íbamos a tener hijos, ¿verdad? Pero hay aquellas personas que por alguna razón u otra, yo no sé, Dios lo sabe, no pueden tener hijos y se avientan al ruedo y adoptan a niños y los crían como si fueran de ellos. Hombres que se casan con mujeres viudas o divorciadas o algo, que tienen hijos, pero toman esos hijos y los crían como si fueran de ellos. Mujeres que también pasan lo mismo y crían esos hijos como si fueran. Tengo un gran respeto por ellos. Porque a veces nuestros propios hijos como que pueden ser un poquito, ay, si te pudiera devolver, hijo de la... No es cierto, yo no devolvería a ninguno de mis hijos. En fin. Pero estas personas están dispuestas a aventarse al ruedo, pase lo que pase. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos adoptó. No tenía por qué recibirnos como sus hijos, no tenía por qué hacer nada por nosotros, no tenía ninguna... Es más, hubiera podido acabar con la raza humana y comenzar de nuevo y no se hubiera tenido que preocupar por ninguno de nosotros. Pero decidió adoptarnos. A pesar de que sabía que muchos de nosotros no íbamos a querer ser adoptados por Él por mucho tiempo, decidió adoptarnos. Y lo hizo todo por amor. No por obligación, por amor. Porque nos amó. ¿Sí? Y nos dio un espíritu, nos dio su Espíritu Santo y nos hizo saber que como sus hijos adoptivos, Él no nos va a ver como alguien menor que su hijo, sino que nos va a ver en el mismo nivel que su hijo. ¿Se dan cuenta de eso? Nos ve en el mismo nivel que su hijo. Somos hermanos de Cristo. Hablamos de Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Redentor. ¿Saben qué, iglesia? Creo que es tiempo de que reconozcamos a Cristo como nuestro hermano también. Como nuestro hermano. Somos hijos del mismo Padre. Somos hijos del mismo Padre que lo engendró a Él. Es nuestro hermano.
Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 8, los versículos 15 y 16, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no hay por qué temer. Ya no hay por qué temerle a Satanás, ya no hay por qué temerle a la muerte, ya no hay por qué temerle a los problemas, ya no hay por qué temerle a las pruebas, porque somos hijos de Dios. Descansamos en el conocimiento que Él es nuestro Padre. ¿Sí? Y que Él quiere cosas buenas para nosotros, aun cuando a veces las cosas que vienen a nuestra vida no nos parecen buenas a nosotros. Él tiene una percepción, tiene una visión celestial, Él conoce el principio del fin y ve todo lo que va a pasar en medio. Nosotros no, nuestra visión es muy limitada. Y a veces estamos tan limitados a ver las cosas que están aquí en la tierra, que perdemos la visión de buscar ver las cosas desde la perspectiva celestial. Tenemos que buscar ver las cosas desde la perspectiva celestial. ¿Sí? Porque las cosas no son como las vemos aquí en la tierra. Una de las cosas con las que yo lucho constantemente, ahora que mi esposa se ha ido a estar con el Señor, es tener esa percepción celestial de que ella está en el cielo, de que ella está sana, de que ella está completa, de que ella está feliz, de que ella no tiene por qué preocuparse por nada más en toda la eternidad, por ninguna enfermedad. Ella está ya en esa patria celestial, gozándose con Dios y con todos aquellos que están ahí ya adorando y alabando a Dios junto con los ángeles. Y a veces el dolor y a veces el extrañarla, ay, pero no está. El dolor a veces nos trae a ver las cosas desde el punto de vista terrenal y tenemos el peligro de quedarnos ahí en el punto de vista terrenal y no podemos hacer eso, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo. Yo le oro a Dios, Señor, dile que estamos bien. Dile que ahí vamos. Dile que no se preocupe. Y si nos puede ver, que vea cuánto la amamos como su familia y cuánto la amó su familia en Cristo. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva terrenal por la perspectiva celestial. Cada día tenemos que ver más allá de lo que está pasando enfrente de nosotros. Tenemos que ver hacia los montes de donde viene nuestro socorro. Tenemos que ver las nubes por si acaso en una de ellas viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros finalmente. Tenemos que levantar nuestros ojos al cielo de donde viene nuestra redención, la cual está más cerca ahora que cuando creímos. Nos ha dado un espíritu en el cual ya no debe de haber temor. Nos ha dado un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 27 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Y porque estamos revestidos de Cristo, cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve vestidos de su Hijo y nos identifica como su Hijo. Nos pone al mismo nivel. Piensen en eso, por favor. No sé, quisiera poder explicarlo. Quisiera, como me decía mi mamá, quisiera abrirles la cabeza y gritárselos para que lo entiendan y luego cerrarles la cabeza para que no se les salga de ahí. Somos hijos de Dios. En Gálatas también, capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo,
sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué le pertenece a Dios en este universo? No los oigo muy convencidos. ¿Qué le pertenece a Dios en este universo? Y los padres, para quienes guardan o ganan todo lo que ganan, todo lo que tienen, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y nosotros qué somos? Hijos de Dios y herederos suyos. ¿Por qué nos afanamos tanto entonces por las cosas terrenales? ¿Por qué trabajamos tan arduamente y horas tan largas y nos preocupamos tanto por lo que tenemos? Si es todo el universo es nuestro porque somos hijos de Dios. Y un día lo vamos a disfrutar de todo. Así que ya no eres esclavo, eres hijo. Y si eres hijo también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y porque somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. Porque somos hijos de Dios, el mundo nos ve como extraños. Porque somos hijos de Dios, el mundo nos ve como que, ¿y esos hijos de Dios? Yo no te veo a ti. La neta, yo así nada más de lo que veo en ti, yo no puedo creer que seas hijo de Dios. Has de ser hijo de otra persona, has de ser hijo de alguna otra cosa, pero hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, Dios ha de estar bien agüitado contigo allá en el cielo. Somos hijos de Dios. Y el mundo no nos conoce y no lo entiende. No lo entiende. Cuando mi niño tenía 2, 3 años, yo tenía el pelo largo. De hecho, tenía el pelo hasta donde una vez tuve la cintura. Y y una de las y una de las cosas que le encantaba hacer a mi hijo era cuando estaba yo boca abajo viendo la televisión, se subía a donde tenía la cintura y me agarraba el pelo y me hacía así. Y mi esposa me decía, ¿y por qué lo dejas que haga eso? Y otras personas de nuestro grupo pequeño me decían, ¿por qué lo dejas que haga eso? Va a pensar que lo puede hacer con todo mundo. Y al rato va a agarrar a las niñas y las va a traer así. ¿Saben cuántas veces mi hijo hizo eso con otras personas? Nunca. Pero cada vez que tenía oportunidad lo hacía conmigo. ¿Saben por qué? Porque yo soy su padre. ¿Sí? Y tenía la confianza de que yo iba a dejarlo hacerlo, porque eso le traía gozo, felicidad, alegría a él. No, mis hermanos, ese es Dios para nosotros. Ese es Dios para nosotros. Podemos acercarnos a Él. Podemos subirnos a sus brazos en el Espíritu. Podemos imaginárnoslo, secando nuestras lágrimas, dándonos palabras de ánimo a través de la palabra de Dios que tenemos ahorita todos delante de nosotros. Él es bueno, misericordioso, lleno de gracia. En los tiempos de debilidad nos da fortaleza, en los tiempos de tristeza de alguna manera trae gozo a nuestro corazón, en los tiempos de gozo hace que lo disfrutemos doble de lo que lo deberíamos disfrutar y cada gozo que Dios permite que venga a nuestras vidas lo disfrutamos completamente porque para eso vino. Yo vine para que tuvieran gozo y gozo en abundancia. Somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. Y no nos conoce porque saben que no lo conocieron a Él tampoco. No lo conocieron. Nosotros lo conocemos, pero el mundo no lo conoce. Ha oído hablar de Él, tiene ciertas ideas de lo que Él es, o quizás más ideas de lo que debería ser, pero no lo conoce. Juan 1:10 se nos dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho
por él o ella la palabra o el verbo, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? En Juan 16, 1-4, noten lo que dice. Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en el que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto lo harán, noten, porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se lo había dicho. Somos hijos de Dios. Miren de nuevo el versículo 1. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más. Miren el versículo 1. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Miren, dense cuenta hoy. Abran los ojos hoy a la verdad, a la grandeza, a la inmensidad del amor del Padre hacia nosotros, que nos ha concedido a seres que no merecíamos ser llamados sus hijos, el ser llamados hijos de Dios. Y luego lo somos. Lo somos. Digan una vez más: yo soy hijo de Dios. A las 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gríteselo al diablo. Gríteselo al mundo. Gríteselo al que está a un lado de usted. Yo soy hijo de Dios. Oremos.